Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, tenemos la visita, yo creo que todos ya saben que tenemos la visita del pastor de Chile, o algunos no lo sabían, o están enterados. Sí, po, ya, po. Entonces, mire, como sabe, todos saben que es mi hermano, ¿no? Algunos es mi hermano, ya. No, no solamente mi hermano en la fe, sino que mi hermano carnal. Esto todo comenzó, la iglesia comenzó en nuestra casa. Y comenzó, éramos 4. Y llegó justo, nosotros estábamos recién empezando a conocer del Señor el 2004. Y llegó el Señor, mandó a mi hermano de Chile, que llevaba años en el Evangelio. Y nos empezó a ministrar. Y empezó a llegar uno, después llegó otro, después llegó otro. Y sin querer queriendo, como decía el chavo, se fue formando la iglesia. Y ahora somos los que somos. Y eso faltan varios que no han venido. Yo creo que a lo mejor se enteraron que venía el pastor de Chile y por eso no han venido, no sé, yo creo. O está mejor la playa. Amén, así que lo invitamos a que pase el pastor Víctor y para que se presente y presente a su esposa. Porque ahora vino con su esposa, no vino solo. Dijeron que no lo dejaban más venir solo, así que la vez que venga ahora va a venir acompañado. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, ¿cierto? Es hermoso el Señor. ¿Saben por qué? Porque este día, incluso con la pastora Esther siempre nos recordamos, un día va a venir tu esposa. Y hoy es el día. Este año el Señor nos trajo a los dos y fue maravilloso. De verdad que para mí es como que estar completo. Porque uno sí, estamos completos en Cristo, pero te falta la media naranja. Yo soy la otra parte. Así que le damos gracias al Señor por ellos. No los vamos a llamar, ¿saben por qué? Porque ellos no van a hablar. Entonces, tengo a mi hija también aquí, a mi yerno, a mi yerno regalón, como decíamos nosotros. Y le doy gracias al Señor por eso, porque de verdad que uno anda como más bien, más gozoso, más alegre. Y como digo, yo sé que el Señor es mi alegría, ¿cierto? Pero el Señor me dio parte de mi vida, me dio a mi esposa y yo soy feliz con ella, de verdad, muy feliz. Así que le damos gracias al Señor por eso. Y me voy a repetir hoy día en la predicación, porque el pastor René siempre se aprovecha cuando yo llego. Me dice, ahora voy a descansar yo, me dice. Así que yo hablaba, o sea, bueno, no hablaba, sino escuchaba la alabanza y el Señor me decía, mi gracia es la que no es un, porque a veces uno dice la gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? Pero es más que un regalo, porque, o sea, es un regalo, pero no entendemos a veces qué regalo es. Y la Biblia dice que cuando Cristo vengo, dijo, perdón, el Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, el regalo de Dios es Cristo. Y es hermoso porque miren, la Biblia dice, no estoy tocando el tema todavía, pero la Biblia dice que cuando vino Cristo, dice que este cuerpo que Él traía, cuerpo hecho de carne, ¿cierto? Y dice que en Él habitaba toda la plenitud de Dios. O sea que cuando Cristo desciende a esta tierra, era Dios. Pero dentro de un velo, porque la Biblia dice que el velo de Él era el templo, el cuerpo. Y para que saliera la gloria de Dios del cuerpo o del templo, del tabernáculo, ¿qué es lo que pasó en el tabernáculo? Se rajó el velo, ¿cierto? Y ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero en este caso Cristo fue a golpes, se rompió el velo. Y al romperse el velo salió la presencia de Dios, la presencia pura, la gloria de Dios. Y dice que en Él habitaba toda la gloria de Dios. Entonces, cuando Cristo resucita, resucitó en gloria. Entonces, y la gloria de Dios transforma.
O sea, es la gloria de Dios la que transforma. A veces nosotros decimos, no, si yo leo la Biblia, si yo oro, es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, eso es la gracia. La gracia de Dios es la presencia de Dios manifestada a nosotros por medio de Jesucristo. Y maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que soy un hijo de Dios y creo que Cristo vive en mí. ¿Usted lo cree? Levante su mano y diga, yo lo creo. Que Cristo está en mí. Entonces la gloria me transforma. Ahora vamos a entrar al tema. Ahora no lo tengo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me la puso difícil. Aquí está. Amén, amén. Apúrese, Víctor. Apúrese, pastores. Esta predicación se llama El peligro de los ataques mentales. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de las personas se pone límites. Y hay dos tipos de mentes. Está la mente de Cristo y la mente positiva, o llamémoslo filosófica, donde yo proclamo lo que yo digo y eso va a suceder. Pero la mente que es de Cristo proclama la palabra de Dios y eso va a suceder. Entonces, normalmente o mayormente el diablo viene para que nosotros no tengamos la mente de Cristo o no le creamos a la palabra de Dios. ¿Y dónde ataca el diablo? A la mente. ¿Por qué? Porque tú de repente vienes y estás en un problema y tú dices, no va a pasar nada, ya no tengo esperanza, ya no hay remedio, ya no puede, esa persona no va a cambiar. Y estamos siempre pensando en que no va a pasar nada. Y la mente de Cristo, y el que tiene la mente de Cristo, toma la palabra de Cristo y la cree y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en Cristo no hay límites. Mire, la mejor forma de hacer o tener un milagro de Dios es creyendo a lo que la palabra de Dios dice y afirmándose en ella. A mí me han pasado una vez, miren, lo voy a contar por mi hija. Ella tuvo un problemita. Ella nació con un problemita al esófago. Yo sé que los que antes la conocen, yo la he contado un montón de veces. Nació con un problema al esófago y no lo tenía conectado al estómago, el esófago. Entonces, al otro día que nació, la operaron. Y el médico me dijo, no creo que haya que tenga, o sea, hay poca esperanza de vida, porque era el otro día y usted sabe cuando un bebé nace recién empieza a respirar, ¿no? Necesito un poquito de agua, no sé si me pueden traer. Acá está. Hermano, por favor, téngame un poquito de paciencia. Cuando a mí hace un poquito tiempo me operaron y cuando yo reaccioné de la operación me quedó, de repente quería hablar y como que me trapeaba la lengua. Entonces, de repente se me confunde, no se me confunde, sino que como que quiero nombrar una palabra y como que me cuesta. Amén. Entonces, para que usted adivine, si no estoy hablando en lengua, es que es la lengua que se me pone traposa. Y resulta de que cuando ella tuvo ese problema, me dijeron que no tenía mucha esperanza y que podía, hasta los 3 días después de la operación que le hicieron para conectarle el estómago, le tuvieron que abrir de aquí hasta acá. Es como que la cortaron en la mitad y le conectaron. Entonces ella, después de un tiempo, tenía que ciertamente, cada cierto tiempo ir a hacerse una dilatación que se llama, que es como que le meten una pelotita de acero por dentro con una no sé qué cosa es, y le van dilatando el esófago.
para que pueda comer bien. Eso fue durante un tiempo. Y en un momento, fuimos a comer hamburguesa, todavía podía comer, ahora no. Fuimos a comer hamburguesa y se le quedó un trocito de hamburguesa en el esófago. Y quedó ahí como, no podía respirar, pero le molestaba mucho eso. Y empezó a como querer botarlo y no podía. Y teníamos domingo en la iglesia, teníamos culto, y yo presenté este tipo de petición en la iglesia, oraron por mí, y antes de que me fuera a mi casa, me ungieron todo. Entonces yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, hoy día va a suceder algo, le digo. Porque ella tenía recién médico el día viernes y habían pasado 2 días con esa cosita dentro. Y le digo, algo va a pasar hoy día, le dije, porque me ungieron, bien ungido. Estoy acostado en la noche y como a las 2 o 3 de la mañana el Señor me despierta y me dice, levántate a orar. Y yo, a usted le ha pasado, el Señor le dice, levántate a orar, y tú dices, ¿y qué oro? ¿Qué digo? Y comienzo hice una oración, la más mala de todas las oraciones, Señor, estaba medio dormido, y justo me iba a levantar a ir al comedor a orar, y me dice, el Señor me habla, me dice, aquí, entre la cama tuya y la cama de la niña, para que te vea tu esposa, me dice. Y uno normalmente dice, no, voy a orar calladito para que... No, el Señor me dijo, para que pase eso. Y en un momento estoy orando y como digo, oré una oración así como repoca fe. Y estoy orando y me enderezo así como para levantarme. Y mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, le dije. Ya, pasó. Me voy a parar y de repente siento a mi hija que empieza y bota el pedazo de hamburguesa. Entonces, el milagro lo hace, como le decía el día jueves, la obediencia. No es tu poder, no es que tú eres mejor, es tu obediencia. Si tú le crees al Señor, solamente si tú le crees, como dice la Biblia, si tú le crees verás la gloria de Dios. Pero nosotros pensamos que ver la gloria de Dios es que si yo hago esto, que si yo hago este otro, entonces comenzamos a cambiar la fe y cambiamos la gracia de Dios y cambiamos la misericordia de Dios por nuestras obras. Y Dios dice no. Por eso que hay muchas veces que usted es una buena persona para leer la Biblia y para orar y de repente va a esperar algo de Dios y no sucede. Pero no sucede no porque Dios no quiera, porque Dios hizo esto en la mujer Sirofenicia, ¿se acuerdan? Señor, le dice, mi hija está, no me acuerdo muy bien qué es lo que decía, mi hija está endemoniada o enferma creo. Y le dice, el Señor le dice, mujer, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, le está diciendo, yo vine a sanar y la sanidad que yo traigo es para los hijos, no para los perrillos. ¿Usted qué hubiese hecho? Se ofende y se va, ¿cierto? Pero lo que Dios quería lograr es algo diferente. El Señor quería lograr humillación en la persona. Y la persona que se humilla, el Señor la ensalza, ¿cierto? Entonces lo que Dios quería es que la persona, a pesar de ser tratada así, se quedó. Y dijo, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y la persona es como decir, Señor, por favor, ayúdame, no tengo otra esperanza. Y el Señor dice, oh mujer, no he visto otra fe como la tuya. Y el milagro sucedió, no por el conocimiento de ella, por la humillación. Y es hermoso. Se da cuenta que nosotros, la soberbia nuestra muchas veces, en la confianza en nosotros mismos. Entonces Dios no puede responder, y no puede, no es que no quiera. El Señor está dispuesto a hacer milagros, el Señor está dispuesto a levantar su vida. Pero muchas veces pasa por eso, por nuestra soberbia, que es natural humanamente hablando.
porque todos la tenemos. Este tema se llama el peligro de los ataques mentales. Y dice, el enemigo no tiene sino una entrada para tocar nuestras vidas, y es la mente. No ataca a ninguna otra parte, porque quiere atacar la desesperanza. Uno puede pensar, él no podrá tocar nuestras vidas a menos que logre engañarnos. Lo que piensa, ¿cierto? Uno no puede creer que tiene muchas entradas por las cuales el diablo puede entrar. No es así, él tiene una sola. Es por eso que la Biblia insiste mucho, dice, en eso. Es porque Pablo revela, dice en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no se adapten a las cosas de este mundo. Y luego dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Incluso en otra traducción dice, por medio de nuestra mente. O sea, ¿dónde está todo aquí en esta mente? Usted muchas veces se desilusiona. Imagínense que viene su jefe y le dice, quiero hablar contigo. Usted lo primero que hace es comenzar a correr los rollos, ¿cierto? De películas. Oh, es que me van a decir, me van a echar. Y todo lo contrario, a veces lo van a felicitar. Pero usted está pensando cualquier cosa. ¿Entiende? Entonces, es aquí donde comienza la desilusión, el temor. Pablo habla de ser renovado en el espíritu de nuestra mente. En Filipenses 4:8 él dice así, todo lo bueno, o en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en esto pensad. O sea, piensen en las cosas de Dios, piensen en las cosas buenas de Dios, piensen en la palabra de Dios. Y dice, y Isaías habla de que así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia habla mucho de cuidar nuestra mente y está hablando de cuidar nuestros pensamientos. Mire, su vida tiene que ser transformada. Su vida tiene que cambiar. Y no por eso no significa que usted no va a ser atacado. Porque el Hijo de Dios siempre es atacado, que estamos enfrentando luchas espirituales todos los días. La Biblia dice que ¿cómo anda el diablo? ¿Buscando a quién? ¿Buscando a quién devorar? O sea, el diablo está constantemente y el diablo no se va a ir. Y no digo que eso significa que tenga éxito. El éxito que el diablo pueda tener es el que usted le permita tener. El diablo está sujeto, el diablo es un ser totalmente vencido, derrotado. La Biblia dice que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente. O sea, lo mostró, les dijo, ¿sabe por qué dice esa palabra? Porque antiguamente, cuando había un rey que conquistaba un otro reino, tomaban a los reyes, algunos les sacaban los ojos y los llevaban amarrados del cuello y los exhibían. Es como que el rey decía, el que había triunfado decía, a estos yo los vencí. Y los exhibía y los mostraba. ¿Cuántos reinos yo vencí? ¿Cuántos reinos? Y eso es lo que hizo Cristo. Dice, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, nosotros estamos delante de un ser totalmente derrotado, pero que tiene una boca para engañar. O sea, lo único que hace el diablo es engañarte. Porque no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite y si tú no lo permites. Porque si tú lo permites, tú vas a entrar en una depresión, en una angustia, en que yo no puedo, en que no voy a poder. ¿Y qué dice la Biblia? Lo dice, ¿cierto? Todo lo puedo.
Entonces, cuando tú te pones límites, le estás poniendo límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. No es lo que tú no puedes hacer, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, el libro de Efesios habla de ponernos, ¿qué? El yelmo de la salvación, que es la protección de su mente. Por eso oiga, no es un casco. Porque lo que está diciendo Pablo está mirando a un soldado. Así como, ¿se acuerdan que David decía, el Señor es mi pastor? Y él sabe por qué David decía eso, porque él estaba viendo que él pastoreaba ovejas. Y él decía, y viene un león y yo lo tomo y lo rompo y le tiro, no sé, pues, con la onda. Viene un lobo y me enfrento a él. Y eso que él hacía con sus ovejas, después lo hizo con su pueblo. Agarró al gigante, ¡pah!, lo derrotó. Porque él venía, y siendo un niño, él había experimentado la victoria cuando él cuidaba sus ovejas. Y él después decía, las ovejas de mi pueblo, de Israel están siendo amenazadas por este gigante. ¿Y quién se cree? Incircunciso, le dice. Y fue sobre él y lo derrotó. ¿Por qué? Porque él sabía que la batalla no era de él, era del que estaba con él. Que tú sabías eso, ¿no? Que la batalla no es tuya, es del que está contigo. Y esa victoria está asegurada, ¿no? Amén. Entonces, póngase el casco. ¿Alguien me puede ir a buscar dentro del bolso de allá? En la oficina. En ese bolsillo está, dentro del bolso mío está el mouse. Ahí. 3 pasos a la izquierda y 1 a la derecha. Entonces, el enemigo no tiene sino una entrada, ¿cierto? Esa. Lo que hice fue apagarlo. Entonces dice, el enemigo, o Pablo nos habla de ponernos el casco de la salvación. Dice, póngase el casco para proteger su cabeza, para proteger su mente. El enemigo sabe que no va a tocar nuestra vida a menos que toque nuestra mente. Si toca nuestra mente, si logra que nosotros le creamos. ¿Se acuerdan que yo le hablaba el jueves de que dónde atacó el diablo a Eva? Atacó en su mente. Le dice, así que el Señor ha dicho que no puedes comer de ninguno. ¿Se dan cuenta cómo trabajó la mente de Eva? No puedes comer de ninguno de los frutos o de los árboles, del fruto de los árboles, de ninguno de estos que están aquí adentro. Inmediatamente Eva entró en el juego. Porque dice, el Señor nos dijo que no podíamos comer de este árbol y ni siquiera debemos tocarlo. Y el Señor no dijo eso. No dijo que no lo debían tocar, dijo, no comas de ese árbol. Entonces inmediatamente ya estaba, el diablo dijo, ya te tengo en mi mano. Ahora te convenzo. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas porque vas a ser como Dios y vas a conocer la verdad, vas a conocer el bien y el mal. Y Eva, ¿qué dijo? Como que vio, dijo, interesante, ¿cierto? Y comió. O sea, ¿dónde trabajó? Aquí. ¿Dónde trabaja el diablo contigo para que no creas? Aquí. El enemigo sabe que no va a poder tocar tu mente. O sea, no va a poder tocar tu vida a menos que toque tu mente. Miren, un día una persona le pidió a Dios una flor y una mariposa. ¿Ya? Imagínense eso.
por Temu o por Chain. Le pide a Dios le pide a Dios una flor y una mariposa. Y recibe como un pedido un cactus y una oruga. ¿Ya? El hombre quedó triste, dijo, parece que el Señor no entendió lo que le pedí. Seguramente está muy ocupado. No. Y olvidó un poco lo que el regalo que Dios le había mandado y lo dejó en una orilla. Al poco tiempo, para sorpresa del feo espino y el feo cactus, había nacido la más bella de las flores. Y la horrible oruga, porque usted sabe que la oruga es una mariposa, se transformó en una bellísima mariposa. ¿Por qué? ¿Qué enseña esto? Que Dios hace siempre lo correcto. Siempre. Aunque parezca que no es así. Les digo, en mi vida yo he podido ver eso. No quiero esto. Y de repente Dios transforma la maldición en bendición. Y es así. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, confía. Tranquilo. Pacientemente esperé en el Señor. Y Él oyó mi clamor. Y me rescató y me sacó, ¿cierto? Y me puso, ¿dónde? En un lugar espacioso. Pero ¿sabe qué? Si usted se da cuenta, David era una persona que él decía la verdad de su vida y él decía de repente, Señor, estoy aquí desesperado, no recibo ninguna respuesta de ti, te olvidaste de mí, le decía. Y terminaba el salmo diciendo, pero tú, Señor, me socorriste, me sacaste, me levantaste. Si él siempre empezaba como quejándose, pero mientras se quejaba, como que el Señor cambiaba la oración en bendición y en adoración. Y cuando tu adoración, en medio de la tormenta, como dice la canción, dice, aunque venga la enfermedad, mientras vivas te alabaré. La fiesta en el desierto es justamente esto. ¿Sabes qué es lo que le estás haciendo tú cuando haces una fiesta en el desierto? Tú le estás diciendo al diablo, no te creo. No te creo nada de lo que tú me dices. Le está diciendo, en Chile hacemos así, como haciendo burla. Así tú le haces al diablo porque aun cuando estés en oscuridad, tú comienzas a alabar al Señor. Yo me acuerdo que cuando les contaba lo de mi hija y me dicen que la operan, estuve 3 días en esa situación de no desesperación, sino que de buscar la presencia de Dios. Y yo estaba orando y danzando, porque yo era muy bueno. Ahora tengo un problema con la operación que me hicieron. Me dijo el doctor que había eliminado una venita que iba a mi pierna y que por eso me dolía el pie y que de a poquito se iba a ir pasando. Pero danzo un poquito y me duele. Y resulta de que yo me puse a danzar y yo danzaba y yo lloraba en la presencia de Dios. Lloraba y yo le decía, Señor, tú me vas a dar la respuesta, Señor, pero por favor apura, porque me dijeron que 3 días y podía morir. Después de esos 3 días ya como que se estabilizaba. Entonces, de repente el Señor, ¿sabe qué me dijo el doctor de ella? Ella quedó en la operación como todos nosotros quisiéramos que quedara cualquiera de los que son operados de eso. Súper bien, muy bien, dijo. Entonces es una respuesta del Señor que en medio de la prueba, en medio del desierto, tú alabas al Señor. Y lo que haces tú es desarticular todas las artimañas que el diablo tiene contra ti. Es la única forma de desatarla. Es la única forma de sacar al diablo de tu vida. Porque él no puede soportar la alabanza.
Miren, si usted se pone a alabar al Señor, la Biblia dice, ¿qué dice? Que ¿dónde habita Dios? En la alabanza de su pueblo. O sea, lo que tú estás haciendo es que Dios habita contigo. Y eso es gracia. Tú alabas al Señor, Dios desciende y todo el reino de las tinieblas retrocede. ¿Se dan cuenta? Retrocede. Porque es la única forma. La Biblia dice que la sola presencia de Jesucristo al diablo lo derrota. Eso va a pasar cuando venga Cristo a la tierra y el anticristo esté gobernando en los 7 años de tribulación. Cristo va a venir a la tierra y dice que la sola presencia al diablo lo va a quemar. Porque él no puede resistir la presencia de Dios. No la puede. O sea, que tú quieres que el diablo se vaya de tu vida. Adora al Señor. A descender su presencia. La Biblia dice, bendito es el pueblo que sabe adorar al Señor, alabarlo. Mira, me estoy saliendo del tema, pero es súper importante que tú lo sepas. Hay códigos en la Biblia que tú tienes que cumplir porque Dios es protocolar. A Dios le gusta que tú... Mira, si viniera aquí el rey de España, y tendríamos que prepararnos y la gente se tiene que parar delante de él y saludarlo y hacer eso se llama protocolo. Y es la forma en que se recibe al rey. Por eso que los reyes, ¿se acuerdan cuando se habla de los reyes magos? Y le llevaron regalos a Cristo. No era un regalo para que todos le regalaran, no, era porque cada vez que tú te presentas delante de un rey, tú tienes que llevar una ofrenda. Tienes que llevar incienso, oro y mirra. Era lo que se pedía en ese tiempo. Entonces los reyes magos llevaron eso delante del rey porque reconocieron a Cristo como rey. Entonces ellos llevaron regalos. La gente, en la religión católica dice que a los niños hay que regalarle. No, era para presentárselo al rey. Porque sabían que Cristo era rey. Y ellos tenían que llevar eso. Porque se estaban presentando delante de él. Entonces es hermoso, se me fue, ¿qué es lo que estaba hablando? Estaba hablando de un ejemplo, ¿no? De los protocolos. Entonces, justamente tú tienes que saber cómo a Dios le gusta que le adoren. Cuando tú adoras, tú tienes que saber cómo a Dios le gusta, cómo te tienes que presentar delante de él, cómo tienes que... Y tú decir, no, total, Dios me escucha y Dios ama al pecador. No es así. No es que Dios no te ame, sino que Dios dice, preséntate delante de mí y nunca te presentes con las manos vacías. Y también dice que el sacerdote antiguo se presentaba delante de Dios, primero tenía que lavarse, segundo tenía que cambiarse ropas blancas. Entonces tenía que presentarse con sacrificio. Entonces tú dices, ¿y qué es lo que es eso para mí? Para mí lo mismo. Yo me tengo que lavar. Tengo que entrar humillado delante del Señor. Tengo que pedirle perdón. Pero si yo digo, no, Señor, oye, te estás arriesgando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo primero que Dios hace es cuando tú le clamas por justicia, que te está pasando algo que no debiera pasarte, Dios dice, el juicio comienza en casa. O sea, primero tengo que venir contra ti si tú me estás pidiendo justicia. Porque no, es como decir, yo soy un ladrón y hay un chiste antiguo que dice que habían 2 ladrones esperando que pasara una persona que siempre pasaba a la misma hora y dije, a este le vamos a robar. Y ya lo habían estudiado como 3 días. Y cuando decidieron robarle, estaban a las 9 de la noche detrás de un árbol esperando que la persona pase. Y están esperando y son las 9. Son las 10 y no pasa. Y justo habían decidido robarle ese día. Y son las 12 y no pasa. Y empiezan a orar, Señor, que no le haya pasado nada, por favor. Los mismos ladrones pidiendo por él. Entonces, lo mismo Dios quiere que tú sepas que si tú primero tienes que pedirle perdón para que tú seas liberado. Para que tú seas liberado. Y si tú eres liberado, Dios puede responder tu oración. Si tú eres perdonado,
¿quién se presentará delante del Señor? El limpio de mano y puro de corazón. Y no es que Dios te está diciendo, tienes que ser puro. No, no, no. Arrepiéntete. Es la única forma, porque Él es el que purifica. No hay otra forma de presentarse. Entonces dice, ten la seguridad de que Él siempre dará lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que Dios da es lo que tú deseas, sino que lo que tú necesitas. Como Dios nunca falla en la entrega de sus pedidos, sigue adelante sin dudar ni murmurar. Dios siempre hace lo correcto. Su camino, ¿usted lo cree? Es el mejor. ¿Lo cree? Aunque a nuestros ojos todo parezca que está errado, no es lo que usted necesita. La espina de hoy será la flor de mañana. Amén. Como el diablo sabe que puede entrar en la mente, es bueno que entendamos el valor que tiene el cerebro. Son verdades importantes, amén. Dice así, tu cerebro está envuelto en todo lo que haces, cómo piensas, cómo te sientes, cómo actúas y cómo interactúas con otras personas. Tiene que ver momento a momento con el cerebro, todo lo que tú haces. Cuando tu cerebro trabaja correctamente, tú trabajas bien. Mira, por eso que la palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo, ¿cierto? Y dice que si el cuerpo está dividido, no funciona. Imagínate que, no me voy a burlar de una persona, sino que en Chile hay un chico que él de repente tiene una enfermedad que no sé cómo se llama, que se golpea él mismo. Y es una enfermedad poco común. Y de repente está a lo mejor, o hay otra persona que dice malas palabras y está hablando y dice las cosas feas. Y es una enfermedad que no sé, que está como desconectado algo del cerebro con su cuerpo. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia no funciona bien. Cuando no hay un verdadero sometimiento. Cuando la cabeza no tiene el control del cuerpo. Y la Biblia dice así, para que todo funcione bien, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Cuando usted se rebela contra su autoridad, ¿contra quién se está rebelando? ¿Contra Dios? No, el pastor no me gusta. No, yo sé que el pastor puede que no le guste. A mí tampoco. Pero la palabra de Dios dice que usted tiene que someterse. Había un pastor que decía, el pastor René sabe, que si usted no le gusta el pastor, ore para que se vaya. Y si no se va, váyase usted. Y si no se va usted, sométase. Es todo. Eso es hermoso porque la iglesia comienza a funcionar bien. Mire, el amor no es tan solo cariño y afecto y estar abrazado. El amor es respeto, es confianza. Porque no saco nada con yo decirle al pastor, lo abrazo y después por detrás estoy. Y no estoy hablando solamente del pastor, estoy hablando de todos nosotros, entre nosotros. Entre nosotros. Y sabe que cuando todo funciona así, la presencia de Dios desciende. Y es hermoso. Y usted dice, no me lo merezco. No, no se lo merece. Pero Dios funciona de esa forma, en la humillación. Pida perdón si lo ofendió. No deje que el diablo en su mente le diga, no, yo no voy a pedir perdón si él me hizo daño a mí. Mire, a mí me sucedió una cosa hace mucho tiempo atrás. Yo tengo mi hija mayor, ella es mi hija menor, pero mi hija mayor era más pequeñita. Y estaba jugando en un lugar, en un terreno atrás de una casa y era de tierra ese lugar. Y más allá había otra casa, estaba mi casa, la casa detrás donde estaba jugando mi hija, y más allá había otra que eran cristianos. Y yo de repente voy a ver a mi hija cómo estoy y justo descubro que el cristiano, la cristiana, había agarrado un balde con agua y lo tiró a la tierra donde estaban jugando los niños.
para que no jugaran. Y yo miro así, voy a hacer la mímica, la miro así y me molesté, pero me enojé mucho. Y voy y agarro a mi hija y no la miré así como hace. Tomo a mi hija, me la llevo para acá y ella me dijo, Víctor, me dijo lo que pasa. No, dije, me fui. Así, bien soberbio yo. Y estoy en mi casa y Dios me dice, anda a pedirle perdón. Pero que sí, pídele perdón. Y yo voy. ¿Y usted sabe cuando Dios habla? Es como la mamá antigua, ¿cierto? La chancla. Y voy y me voy para allá, golpeo la puerta y me dice, sale ella. Y yo le digo, oye, te vengo a pedir perdón, me dijo. Y me dijo, sí, Víctor, lo que pasa es que no, le dije, yo sé que la explicación que tú me puedas dar, pero a mí Dios me dijo, pídele perdón. Y le pedí perdón, nos abrazamos, se puso a llorar. Entonces, después pasábamos, nos saludábamos. Pero si no hubiese pasado eso, así, ¿cierto? Andaríamos así todo el día. Mira, yo conozco un chico que me pidió un día dinero prestado. Yo sé que el niño consume droga. Y me dijo, ¿me puedes prestar 1.000 pesos chilenos? Son como €1. Pero allá vale todavía. Y resulta que llega y me dice que necesitaba 1.000 pesos para comprarle algo a su bebé que no tenía no sé qué. Y yo le dije, sí, toma, le dije yo, toma. Y toma, le pasé 3 billetes en total. Me dijo, no, si mucho, no importa, llévalo nomás. Yo sabía que no era porque lo conocía. Se fue a los 3 o 4 días, porque me dijo, al otro día te lo devuelvo. A los 3 o 4 días, era bien chistoso, porque cuando venía, me miraba así, yo venía caminando, y así, caminaba así, como que no me quería que yo lo viera, y yo ya lo había visto. Es como decir, no estoy. Pero es hermoso cuando tú vas conectando quizás con el perdón, tú te conectas a las personas. Y ¿sabes qué? Después tú abres camino. Porque ellos después necesitan un favor, saben a quién recurrir. Tú eres la persona que puede ayudar. Porque saben que si tú haces eso, saben que tú sí pediste perdón cuando ella no lo esperaba o la persona no lo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que hiciste tú? Derribaste la estrategia que el diablo tenía para enemistar. Y eso es hermoso. Pide perdón. No importa que te hayan hecho a ti el daño, pide tu perdón. Porque te vas a dar cuenta que la bendición te va a llegar. Te va a llegar. Y es hermoso. Mira, es como que cuando tú haces eso que no debías haberlo hecho, pero lo hiciste, tú comienzas a caminar en el aire, después como que te sientes súper bien, livianito, no con cargas, no con arrastrando peso en tu espalda, sino que tú como que lo sueltas, tú dices, yo pedí perdón. Amén. Desátate. Mire, este tema lo vamos a pasar en mucho más de esto, recién empezamos, es una parte del estudio, pero lo vamos a pasar en el retiro también. Porque es muy hermoso y muy importante que usted se comience a liberar. Porque Dios quiere ministros. Por favor, el ministro no es solamente el pastor. Todos somos ministros delante del Señor. Porque somos llamados a ministrar en su presencia.